Iniciamos con la última sesión, que esta es la última sesión que se tiene programado. Ya en la clase pasada, con algunos que estuvieron, pues vimos lo que son los pluralizadores y lo que es la aglutinación en la lengua náhuatl. Hoy vamos a hacer un repaso, vamos a hacer la presentación de los trabajos que se les encomendó. Por ahí hubo una situación con algunos hermanitos que estuvieron ausentes la clase pasada, pero se les va a dar oportunidad para que presenten sus trabajos. Así es que no se preocupen. Hoy vamos a hacer la presentación de los trabajos y posteriormente vamos a dar el repaso de los pluralizadores y la aglutinación. Entonces, escuchamos quién dice yo, quién no estuvo la clase pasada para que presente sus trabajos. De los que están presentes el día de hoy, la vez pasada, sí, presentaron sus trabajos. Les pregunto, ¿Qué más, Kenny? adelante. Perdón, perdón, Temastiani. Sí, yo presenté trabajos y también otros compañeros. Ajá, parece que los que estamos ahorita son los que estuvimos la clase pasada, ¿no? Yo creo que sí, porque somos 7. Ajá, es lo que estoy observando. Y bueno, no sé si ustedes quieran presentar algo de los trabajos que se les encomendó la clase pasada. Adelante. Sobre los Alguno de los realizadores. hermanitos que quiera empezar. Sí, yo puedo, hermanitos y Temachtiani. Sí, Yahweh, adelante. Estos, Yahweh. estos sí se me dificultaron un poquito más, pero bueno, hice lo que pude. Sí, sí. Ok, entonces comienzo con la pluralizadores en agua. Ajá, Ujú. Ok, hice unas cuantas palabras aquí. Um, plura, pluralizar, Blue. ya. Es que se me dificulta porque no soy nativo hablante Sí, de español y no fue a la escuela de español, pero sí, bueno. falta Ay, la L, Blue. ay, perdónenme, hermanos. No, no, al sí, sí, contrario. no hay problema. Ok, entonces, Siwame, mujeres, Ajá, no, Notlacalhuan, Notlacalhuan, mi ajá, gente. ujú. ¿Te ahí quito la L o está bien la L? Notlacalhuan. No. Sí, está bien. Ok. Ashkan, como ahora, porque es la Ajá, partícula can. Esta también tenía no estaba muy seguro en esta porque, bueno, Ashkan ahora, y la otra que pensé es ¿Cómo estás manejando la mi, hacienda? Y por tu comportamiento, pareces otro. Soy. por ahí alguien que tenga su micrófono prendido. Sí, adelante. sí, entonces la otra que pensé es Michoacán, como lugar de peces, pero aquí no estaba muy Eh, seguro porque es pluralizador, pero sí, también es lugar, ¿no? sí. O,
De hecho, ve que la vez pasada eso quedó pendiente, ahorita lo vamos a ver. Ok, porque no le entendía muy bien y Lo estaba del can. checando. Ajá, Fíjense, ¿verdad? fíjense en pantalla, ahorita vamos a explicar el can. Cuándo es pluralizador, porque sí tiene otros usos gramaticales. Ok, ese es el que no estaba muy seguro. Ujú. Ok, y entonces sigo a las otras, las aglunitaciones en Nahuatl. Aglutinaciones, ajá. Yep, entonces aquí tengo Shisewi Xochime. Lo que quise decir, recibe tus flores. Ah. A lo mejor es Shixeli. Chic con X-I-K. Chic. Celi. Shixeli Xochime. Xochime. Ajá. Xochime. Ok, Xochime. Tazokamati. Ok. Let's see. Ok. Seihuitl, Seyolo. No sé si pude. Esta, no sé si la compuse bien esta en realidad. Tal vez no está bien porque son como 4 palabras. Lo que quise decir es una pluma, un corazón. Ujú. Shi, no, se, Seihuitl. ajá, ya, Seihuitl, Ajá. Seihuitl. Seyolo. Ajá. Seyolot. ¿Sí? Ah, ¿Sí es Se, correcto? oh, sí es correcto. Seihuitl. Oh, ok. Ihuitl. Seihuitl. Seyolot. Ok, exacto, así lo escribí. No, Sí. se iwitl, se Ajá. yolo. Correcto. Ok. No, no yola nahuati. No yolo nahuati. Ujú. No yolo nahuati. Mi corazón vibra. Bueno, nahuati tengo entendido que es como sonido, Es que pero se escucha, náhuatl. Pero también son, es cuando, bueno, en otros términos también es vibrar. ok. Entonces tiene como doble sentido, depende de Sí, la... depende, ajá, no. de cómo se esté empleando, en qué se esté empleando. Ok, como aquí sería más como un poema, Un ¿no? poema exactamente. No yolo nahuati. Ok. ah, es, esas son todas Temachtiani Tlaxtlahui. Tlaxtlahui, Tlaxcamati Moteki. Bien, ¿alguien más? Sebastián, Ajá. a mí me costó mucho trabajo, pero más no pensé hacerlos así como usted los mostró. Yo quería hacer la oración, pero Ah, sí, oh, sí, sí, también se puede. sí, pero yo si lo hubiera hecho más fácil, así como lo que nos mostró, burros, caballos, eso yo tengo la idea que sí. Ujú. Ujú. Para los procesadores. Ajá, para los pluralizadores. Ajá, porque lo que me puse a hacer fueron los prefijos, porque también me pierdo mucho, me confundo mucho Oh, como ya, ahora ya, ya. con el mo, tú, que todo eso me, me confundo, entonces eso fue lo que yo hice de eso, como ahora aquí donde dice singular, no, que es mi casa, no, no Cali, singular, mo, tú, Mocali, tu casa, singular, y su, en español se puede decir, y Cali, su casa, su casa de
de ella o de él. Ujú. Segunda, primera, plural. Maestro, ahí tenía una I, una N, C, L. ¿Qué idea tiene eso, maestro? Mm, Ajá, ahí en el cuadro, o sea, en la posesiva, ¿cómo se le llama? Así venía. Pero entonces no sé. Entonces aquí dice, tú, nuestra, Tocali, nuestra casa. An, Anmo, su Amocali, su casa de ustedes. In su Incali, su casa de ellos. Y así, más o menos, maestro. Porque yo me confundo muchas esas palabras, tengo que memorizar para poder hacer las oraciones. Pero como era para los de la pluralizadores, yo tengo la idea, yo pienso que los hago esta semana y se los muestro 18 días para los pluralizadores de cosas, de burritos y todas cosas, maestro. ujú. Ah, bueno. Ok. Sí, está bien. Lo que comentó son siglas. Ujú. Bien, entonces, alguien más de los que se van conectando, no sé si tengan trabajos pendientes y los puedan presentar. Adelante. Creo que no, maestro. Podemos ver mis oraciones. Sí, adelante. Mire, aquí en los pluralizadores puse aquí algunas a ver cómo están. Dice Onimeg ad Intlacua. Yo quise poner tomamos agua en la comida. Ujú. Sí. Onimeg ad Intlacua. Y la otra es Tequitig Intlali. Trabajamos en la tierra. ¿Es Tequiti o Tequitowan? Y cuando somos muchos es titequiti. Sí, Tequiti. Entonces Ujú, aquí le quito la E y le pongo la I. ujú, Titequiti Intlali. Trabajamos la tierra. ajá. La otra, in, ineneg, inenegmin, inenegnemi, intepet. Ustedes caminan en la montaña. Ajá. Y la otra, nectotoca, nectotocame, sentli. Nectotocamen, nectotocame, sentli. Ellos siembran maíz. Yehuame. Yehuame, Yehuame quitoca tlayoli. a ver, otra vez, maestro, por favor. Yehuame quitoca tlayoli. Toca, Quitoca tlayoli. Tlayoli. Tlayoli, ajá. Porque hablar de Sentli ya es la mazorca. Sí, sí, exactamente. Ajá. Sí, es cierto. Muy bien, maestro. Esas son las que hice para pluralizar y para en la otra, que es aglutinaciones. También puse estas. Nimitz, nimitz not, notzas, mexica.
Nimisnotzas mexica. Te Ajá. llamaré mexicano. Ujú. La Sí, otra, está bien. Ninegnemit, Nimegne- Ninegnemiti Seilwit, Ninegnemiti Seilwit. Iré a caminar el lunes. Ujú. Y la otra, sí, son las tres nada más que hice, maestro. Adelante. Sí. Sí, ¿alguien más? Y ya se van integrando más. ¿Alguien de ustedes haya practicado, avanzado y realizado los trabajos? Maestro, tengo una duda, a ver si está Sí. bien. Este, ya ve que está saliendo en el Face unas cápsulas con algunas personas que están, pues diciendo, o sea, diciendo cómo se dicen las cosas, interpretando, enseñando. Entonces, hoy salió un muchacho diciendo los días de la semana y se me hizo un poco raro porque dice Seilwit el lunes, Ome Ilwit martes, Yeji Ilwit miércoles, Nahui Ilwit jueves, Macuili Ilwit viernes, Chicuase Ilwit sábado y Chicome Ilwit domingo. Sí lo entienden también así ustedes, allá lo usan así. Pues bueno, aquí lo manejamos, bueno, aquí no, la verdad sobre los días no, hasta Y ahorita sí que es un poco, yo, perdón, que eso, yo, ajá, ajá, sí, ahorita que yo le digo que he andado en diferentes localidades de aquí de la región, pues prácticamente no he escuchado de que los días tengan nombres, tal vez sí, no, en otros lugares sí les atribuyan, ¿no? Ciertos nombres o dependiendo, ¿no? De cómo es la cosmovisión de cada pueblo. Me ajá. imagino que por eso le Sí, por ponen nombre los números, ajá. Por sí, nada ejemplo, más lo de los... yo sé que de los meses sí tienen nombres sí, nahuálicos. Pero de los días, que sea lunes, martes, miércoles, no, la verdad no. No, pero sí, me intrigó eso. Voy sí, a, a mí se me voy a, hizo raro, voy a pero indagar sobre los días de la días de la semana. semana. Sí, se me Ajá. hizo raro a mí también porque nada más le Porque, ponen el número, ajá, porque le por ejemplo, anteponen. aquí Iluit, pues es fiesta. Mm, Iluit, pues una fiesta, dos Iluit, dos fiestas. Tal vez ellos así lo conciben, ¿no? La verdad no. Digo, no he posible, indagado sobre eso. sí, posible que sea como una metáfora también, Sí, sí, sí. como fiesta, como día nuevo, como día de, puede Ajá, ser, exactamente. Puede ser. Pero sí sí, puede ser. tal vez en próximas sesiones podamos, comentar sobre eso, indagar, ¿no? Ujú. Sobre los días de la semana. Quémate, Mastianit, Tlaxtlahui. ¿Qué más? Bien, ¿alguien más?
Bien. Les, bueno, la clase pasada prácticamente digo, estos dos temas son los últimos y se da por concluido el curso de náhuatl básico que inició en febrero. Entonces, les decía la clase pasada que, pues, a lo mejor por otras cuestiones, algunos no se pudieron conectar y pues vamos a repasar porque, pues, creo que la mayoría a lo mejor, se le dificultó en realizar los trabajos, pero no hay ningún problema. Vamos a volver a repetir la clase pasada. Prácticamente hablamos sobre los pluralizadores en la lengua náhuatl. Nos dice que en la lengua náhuatl el plural se forma principalmente añadiendo sufijos pluralizadores a sustantivos, adjetivos e incluso pronombres. Estos sufijos dependen del tipo de palabra y del contexto, especialmente si se refiere a personas, animales, objetos o seres con respeto. Principales pluralizadores en la lengua náhuatl. Nos encontramos el sufijo me. Su uso principal es a personas, seres animados. Por ejemplo, tlacame de tlacatl. Traducción, personas, hombres. Y el siguiente es tin. Este, su uso principal es a las personas con respeto o que poseen títulos nobles. Ejemplo, pipilti, que viene del pili y se traduce como los nobles. También tenemos la H y la U. Su uso principal es de cosas o seres inanimados. Por ejemplo, Cali de Cali y traducción casas. Aquí lo puse en rojo porque, bueno, aquí no se usa la UH. La, la H sí se usa en algunos casos. Y el otro sufijo es guan. Entonces, su uso principal es inclusivo o a menudo con posesivos Alexa, afectivos. recuérdame mañana a las Por 9 de la ejemplo, mañana Notlazohcamehuan, ponerle filo a mis las seres tijeras. queridos. Muy bien. Voy a configurar un recordatorio para mañana a las 9 de la mañana. Y aquí, en la tabla que les presento es de lo que estuvimos trabajando la clase pasada, donde ustedes estuvieron aportando de sus conocimientos. Entre todos realizamos este ejercicio. Por ejemplo, para utilizar el sufijo me, pues aquí le pusimos yolcame, yolcame, que se refiere a animales, su traducción es animales. Tochme, conejos. Polocome, burros. Istololosme, ojos. Istololozome, pestañas. Chichime, perros. Aquí les comento que como son los más utilizados, son los que trabajamos la clase pasada. El otro es Juan, Notlazozcamehuan, mis seres queridos. Nochitohuan, mis chivos. Mocolhuan, tus abuelos. Nomahuan, mis manos. Notlamachticahuan, mis... Notlamachticahuan, mis maestros. Y Notlaquenhuan, mis prendas de vestir. Entonces, eso es lo que estuvimos trabajando la clase pasada en relación al Guan.
Y bueno, esto es lo que se les quedó de tarea. Ustedes, algunos lo realizaron y algunos tuvieron dificultades. También la clase pasada, algunos comentaron sobre el can. Y sí, efectivamente, el can es un sufijo pluralizador en la lengua náhuatl, pero no para todos los sustantivos ¿A qué hora son? Son las ni 9. para todos los verbos. Su uso es específico y depende del tipo de palabra y de la construcción gramatical. El can se usa Maestro, como perdón, pluralizador. maestro, perdón, Nahui Ceci tiene por ahí su micrófono y se oye interferencia. Ah, por favor, Nahui, Ceci. Ajá, bueno, les comentaba que el can se usa como pluralizador en el imperativo y exhortativo, especialmente cuando se trata de los verbos que terminan en vocal o en su forma pretérita. Can no se utiliza para formar el plural de sustantivos como se haría en otras lenguas. Los plurales de sustantivos en náhuatl se forman con sufijos como me, wan y tin y la h o con cambios de la forma de palabra. Entonces, para utilizar el can solamente lo podemos utilizar en los verbos imperativo y exhortativo. Nada más. Porque como les decía que también tiene otros tipos de otros usos gramaticales. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí en imperativo es shipanokan, shipanokan, su terminación kan, shipanokan, pasen. El otro ejemplo es xitlacuacan, coman. Y el otro ejemplo es chicochican, duérmanse. Este es en el modo imperativo. También estos mismos ejemplos los tenemos en exhortativo. Por ejemplo, mapanocan, mapanocan, que pasen. Matlacuacan, que coman. Macochican, que duerman. Es- Alexa, Estos últimos recuérdame son. mañana a las 8 de la mañana registrarme en INE. Muy bien. Voy a configurar un recordatorio para mañana a las 8 de la mañana. Ajá, les comentaba que estos últimos son los exhortativos. Le ponemos ma antes de los verbos. Mapanocan, que pasen. Matlacuacan, que coman. Macochican, que duerman. Entonces, estos son algunos ejemplos. No sé si ustedes quieran complementar con algún otro que, que conozcan o que tengan idea. Porque igual este va a ser el trabajo que van a realizar para estos días. No, no tienen algo para aportar. No, maestro, por lo pronto no. Yo estoy Ah, copiando la lámina. sí, adelante. ¿Es que coman o coman?
En el exhortativo, En el imperativo, imperativo. nada más coman, ajá, Coman. Ah, coman. Aquí es que se les está dando una orden. Xi- ajá. Xitlacuacan, coman. Ujú. Xicochican. Bueno, aquí a lo mejor duerman, ¿no? Puede ser duerman. Ujú. Ujú. Y ya el exhortativo ya lleva el ma. Ma. Ujú. Por ejemplo, el verbo coni, para decir conican, conican, tomen o beban. Y en caso del exhortativo sería Maconican. exactamente conican. Aquí miren, estoy separando las palabras por un guión, pero cuando es la escritura, no lleva Ajá. ya le quitan los guiones. Shipanocan, así queda. Aquí le pongo esto nada más para que ustedes vayan identificando cómo se van formando. Shi de dar una orden y can de pluralizar. Ajá, entonces maconican, que tomen, que tomen. Exhortativo. ¿Algún otro verbo que quieran que escribamos? Maestro, Xitlacuican, Tlacuica. Ujú. Shi, tla, Xitlacuican. tlacuica. Tlacui, xitlacuica, can. Ahí está. Canten, canten. Xitlacuica, can. Xitlacuicacan, canten. Y en exhortativo, ¿cómo sería? Mashitlacuicac. ¿Podría quedar así, maestro? ¿Cómo? Mashitlacuica. El, Mashitlacuica. el sí se utiliza en imperativo Ah, ese ya no se usa ahí y entonces. en exhortativo es ma. Ma, sí está. Entonces Entonces, ya ¿cómo sería sería? matlacuica. Matlacuicacan. Ah, Matlacuicacan. Que canten. Ahí está. ¿qué más? Xitlacuicacan. Canten. Matlacuicacan. Que canten. Ujú. Un último verbo. Digo, esto lo estamos haciendo como ejemplo. Ya ustedes van a realizar los Ah, suyos. Acuérdense que los verbos, se les proporcionó en una tabla y pueden trabajar con esos. ¿qué más, Tiene? Ujú. Entonces,
Podemos poner Sebastiani, ajá. entonces, exhortativo es como, no lo entiendo yo muy bien, maestro, ahí. Que se le, bueno, en exhortativo es que se les exhorta a que realicen cierta actividad. Ok, ok, ahora sí, maestro, Ajá. exhortativo. O Como cómo invitarlo. invitarlos, ¿no? Como Es que lo están correcto. invitando como que lo están Ujú. invitando a realizar una acción. Una Ok, acción, una actividad, ajá. ahora Ujú, sí ya la tengo, maestro. Ya, gracias, Sí. ma. Y en imperativo es prácticamente dar una orden. ujú. Ujú. No, Esa sería la diferencia. O esa es la diferencia, pues. ¿qué más, maestro? Entonces, utilizamos el último, Tlachpana. Shi, Tlachpanakan. Shi, Tlachpanakan. Aquí le estamos diciendo que barran la casa, no sé, la calle, el patio. Y en exhortativo es ma, tlachpanakan. Que barran. Ujú. Entonces, así queda esta actividad. ¿Sí la entendieron? Si Sí, no, para volver a repetir. quémate, Mastiani. Sí, Sí, maestro, está, yo pienso que ya la cachamos. sí, sí, Los demás, ¿qué dicen? nada más observar bien el shi y el ma, ¿verdad, maestro? Sí, esa es la diferencia. Ujú. En imperativo es el shi y en exhortativo es el ma. El ma, Lo único que cambia, lo sí, único, porque por ejemplo, Shipanokan, fíjense, Shipanokan. Ya en el exhortativo es ma, panokan. Lo que cambia nada más es el shi por el ma. Y nada más. sí, Ajá. En imperativo es shi y en exhortativo es ma. ma. No, no hay pierde. Ujú. Ujú. Digo que pueden trabajar los verbos que se les proporcionó. O igual estos días les voy a proporcionar unos verbos para que ustedes trabajen con ellos. Sí, adelante. ¿Quién levantó la mano? Sebastián, no para confundirme o para confundirlos más, pero si se pone, no sé si se pueda poner she, ma, la partícula she con la partícula ma, shipanokan. ¿Qué pasa ahí? No sería correcto. Mashipanokan. Sí, porque un poco diferente, pero he oído que ponen a veces shi, shi, shimopanolti, algo así. Pero aquí es ma, shimapanokan. Ah, bueno, aquí a lo mejor ahí sería un poco sobre eh, los contextos, ¿no? En donde se habla la lengua. Pero prácticamente aquí, por ejemplo, para poder diferenciar este tipo de pluralizadores, pues tenemos estas reglas, ¿no? Que son gramaticales específicamente de la lengua náhuatl.
porque no puedo, bueno, por lo que yo les estoy explicando, no puedo decir Mashipanocan. Entonces estaría utilizando el imperativo y el exhortativo al mismo tiempo y eso pues no se entiende o no le entendería. Ajá. Pero bueno, no sé si en otros variantes se utilice este tipo, pero por lo que yo, por la información que les estoy dando es como se habla en este lugar, pues donde transitamos, donde vivimos, donde vive su servidor. ¿Qué más temas, Janine? Sí, Ajá. no, nomás la mente se echa a andar y, ¿verdad? No, Pero sí, está sí bien. se entiende. A lo mejor lo que acaba de mencionar es, por ejemplo, que el pluralizador se une con los posesivos, pero los posesivos son no, mo, i, to, anmo in. Por ejemplo, para decir em, no podemos, bueno, no sé si a lo mejor esta es la confusión sobre los posesivos, pero no, esto no es de posesivos, es de plurales, nada más como, pues para diferenciar, pues. Ok, temas, yo pienso que ahí me estaba confundiendo. Sí, esa es Porque la sí, mire que ahí confusión. está can y Ajá. luego Aquí en pasen. los posesivos se utiliza no, mo, i, to, anmo, in. Son uno 2 3 4 5 seis. Son seis. No, mo, i, to, anmo, in. Esos seis nada más. Pero esos son posesivos y estos son pluralizadores. Pasen. También lo que comentaba hace un rato. Por ejemplo, les digo que el uso del can tiene diferentes otros usos gramaticales y locativos. Por ejemplo, puede ser un sufijo locativo que se puede definir como en o donde. Nos dice que se añade a los sustantivos para indicar un lugar. Por ejemplo, Tepetlan, de acuerdo a su análisis, el Tepetle es cerro, más se le pone el can, es un lugar, es en o donde. Tepetlan en el cerro. Tlaltican, Tlaltican. Para su análisis, Tlaltican viene de Tlalticpac, la tierra, más Can es sobre la tierra. ¿Mm? Este es otro uso del Can. Este es como una nota adicional para que no se confundan. Esto nada más para que lo tengan ustedes y como análisis. Lo que comentaba hace un rato cuando iniciamos la clase. La otra parte también puede ser sobre los topónimos que se que podemos definir como un nombre de un lugar. Muchos nombres de lugares en México en náhuatl terminan en can, porque indican lugar de. Por ejemplo, Mictlancan viene del Mictlán, inframundo, más can es en Mictlán, en Mictlán. Su significado sería en Mictlán, Mictlancan, Mictlán más el can en el Mictlán, su significado. Eso es como una nota adicional, por lo que comentaba hace un rato cuando inició su participación. Ujú. No todos, digamos que el can tiene sus excepciones y que se utiliza en el imperativo y en el exhortativo nada más. Ya porque si utilizamos el can, por ejemplo, aquí, Tepetcan no quiere decir que estoy pluralizando cerros, no, no. Esa sería la diferencia. O Mictlancan, que estoy pluralizando el inframundo.
Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta y pues sepan diferenciar cuándo es plural, cuándo es topónimo o cuándo es locativo. Entonces, hasta aquí hay alguna duda, porque bueno, les digo que este es ya el último, la última sesión sobre, sobre los pluralizadores en la lengua náhuatl. Entonces tenemos que es el me, los más usados es el me, el guan, can y la H, que aquí no nos faltó. La H sola. Te lo vamos a poner. Ahí está. Entonces, estos son los más utilizados. El me, el guan, can y la H. ¿Alguna duda que tengan y podamos disipar? Con, Adelante. cami- con caminar, maestro, ¿cómo quedaría? Shinenemi, Shinenemikan, Shinenemican. Shinenemi, Shinenemikan, Shin- Shinenemican. Mikan. Shi. Ne. Nemican. Ujú. Shinenemican. Caminen. Caminen. Ahí está. Pero entonces ya el ma, ¿cómo quedaría? Con el ma, ¿Cuál? con el ma. Ah, Manesnemican. Ujú. Manesnemican. Que caminen. Ah, sí, Los, es cierto. los está invitando, exhortando a que Sí. caminen. Ujú. Que caminen. Manesnemican. Ujú. Sí, igual si ponemos otro ejemplo por si gustan. Si no, pues esto igual es como para complementar, para que se consolide bien los pluralizadores. Sí, Cuándo utilizar me, cuándo utilizar one, cuándo utilizar can y cuándo se utiliza solamente la H. Digo, en sus notas, desde que iniciamos el curso, vienen ejemplos, de ahí pueden echar mano, pueden retomar y pueden rellenar esta tabla. Ujú. Ya esto va a quedar como producto final. sí, Ya, perfecto, maestro. ajá, ya para culminar, pues ya. Digo que hoy es la última sesión y pues ya dudas, comentarios, pues ya los estaríamos comentando en el Entonces, grupo de WhatsApp. sí, pero entonces ya no nos veríamos la próxima para presentar estos que podemos hacer, Sí, de hecho sí, Sebastiani. ya para presentarlos a lo mejor pues ya vamos a disponer porque pues no sé si todos vayan a participar. Si no, sí nos vamos a llevar a lo mejor toda la sesión. Pero si es que participan nada más algunos, pues hasta donde participen y pues culminaremos. Pero sí, vamos a, Ajá. si así lo requieren, lo vamos a hacer de esa manera.
¿Qué, Matemastiani? No le escuché muy bien porque se estaba yendo el sonido, pero quiere decir que entonces sí nos vemos el lunes. Sí, sí, les comentaba que a lo mejor algunos, pues no, no sé si por cuestiones de tiempo, pues no les da a lo mejor tiempo de realizar las actividades, y solamente vamos a, pues, trabajar con lo que tengan y ya, hasta donde acabe, porque como les digo, hoy es la última sesión en relación a explicación, ya la próxima nada más sería la presentación del trabajo de De ustedes y trabajos. culminamos. Ujú. Ajá. A lo mejor sí se van a disipar dudas, pero pues ya sería a lo mejor pues menos, ¿no? Tema. Entonces, pues terminamos con los pluralizadores en la lengua náhuatl y ese es el, la tarea que se les va a quedar. Luego pueden realizar a lo mejor unos 5 de cada Cada pluralizador, sufijo. ajá, de Sí. cada sufijo, y pues con eso. Ya si pueden realizar más, pues ya sería Ujú. cuestión pues ya de ustedes. Ajá. Y ¿Qué, bueno, Matemastiani? con esto culminamos sobre los pluralizadores. Entonces nos pasamos a lo que es la aglutinación. Igual, no sé si, bueno, aquí prácticamente es lo mismo. Nada más precisamos en los pluralizadores. Aquí en la aglutinación, pues prácticamente es lo que vimos la clase pasada y nos dice que la aglutinación en la lengua náhuatl es un proceso gramatical por el cual se unen varios morfemas, parte con significado propio para formar una sola palabra larga, que puede equivaler a toda una oración en español. Aquí tenemos un ejemplo rápido, es Nemitztlazotla. Nimislazotla en español, pues yo te amo. Y aquí viene la parte importante, ¿no? Es como se aglutina esta palabra. El ni viene de yo, el mitz a ti y tlazotla de amar. La clase pasada, comentaban que qué significa shinech nel tocacan. El shi es un exhortativo. Se está conformado, aquí está el can. Si se fijan, ahora sí ya se entiende esta palabra. Crean en mí. Es un imperativo. Maestro, una pregunta. Ajá. El can tiene que ser separado o se puede juntar, maestro? No, no, aquí, vuelvo a repetirles que aquí estos guiones no van. O sea, cuando ya estemos escribiendo esto le quitan. Shinech, Nel, Toca, Can. Así, todo junto. Shinech, Nel, Toca, Can. Así todo junto, sin los guiones. En su escritura así debe estar. Les digo que los guiones solamente es para que ustedes vayan identificando cómo se van formando las palabras, pues prácticamente. Las Pero ustedes, aglutinaciones en este caso. exactamente, pero ustedes al momento de ya de escribir, ya no le pongan, ya Ajá. escriban así de en conjunto, ya no le pongan los guiones. Tema. Ajá. Entonces, aquí Shinechneltocacan es en modo imperativo, pero cuando es en exhortativo, ¿cómo podríamos decir? Ma.
Manechnel tocaca. Ocacan. Exactamente, Manechnel tocaca. Que Ujú. crean en mí. Sí, Ujú. Que crean en mí. Así es. Seguimos. Ahora sí, como que ya se entendió, ¿no? Esta palabra. ¿qué más temas, Jenny? Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver la estructura general de un verbo aglutinado. Primeramente empezamos con el prefijo de sujeto, el prefijo de objeto, la raíz verbal y los sufijos derivados. En este caso, el nech es un prefijo de objeto. Ujú. Ajá. Entonces, estas son las partes. El sujeto es quien realiza la acción. En este caso es ni yo. El de objeto quien recibe la acción. Mit a ti. En el ejemplo anterior, el nech es el objeto. Y tenemos el verbo, nel tocacan, nel toca, nel toca. Este es el verbo. Y el aspecto tiempo, si es en pasado, es habitual o tal vez en futuro, etcétera, dependiendo de cómo esté escrito la palabra. También posee sufijos nominales que nos sirve para convertir los verbos en sustantivos o adjetivos. Así está estructurado lo que es la aglutinación de los verbos en la lengua náhuatl. Y aquí tenemos los ejemplos. Tenemos ejemplos de las palabras aglutinadas. Tenemos el primero que es nimitzita, ni, yo, mitz, a ti, y el verbo ita, que es ver. Todo junto, la traducción es yo te veo, nimitzita, tikchiwa, tik, tú, chiwa, hacer. Y la traducción es tú haces. Tikchiwa. Nimitz. Nimitzmacas. Ni. Mitz. Maca. Aquí la S nos está indicando que es futuro. Nimitzmacas. Te daré. Tlatecpanolistli. Tlatecpanolistli. Tla de cosas. Tecpanol consejo. Istli acción de. Y su traducción en español es juicio o deliberación. Y el último ejemplo es notlazohcamehuan. No es posesivo, que se refiere a mí. Tlazocame, seres queridos. Y wan, plural inclusivo. Y la traducción es mis seres queridos. Notlazohcamehuan. Hasta aquí con estos ejemplos. Y tenemos las características de lo que es para saber, ¿no? La clave de la aglutinación en náhuatl es que es altamente expresivo, alta expresividad. Una palabra puede expresar sujeto, objeto, verbo y aspecto. Tiene una estructura lógica y transparente. Cada parte tiene una función clara. Y aquí se economiza el lenguaje, economía del lenguaje, menos palabras, más significados. Entonces, estas son las características clave de la aglutinación en la lengua náhuatl.
Frases completas en náhuatl utilizando la aglutinación, explicando parte por parte cómo es que se forma cada palabra. Por ejemplo, tenemos el primero, yo te amo. En náhuatl es Nimitztlazohtla. Nimitztlazohtla, yo te amo. Aquí tenemos las partes ni, su forma sujeto, yo, su significado. Mitz, de objeto, objeto a ti. Te. Tlazohtla es el verbo raíz amar. Entonces, todas estas partes, cuando se unen, se forma la palabra en náhuatl Nimitztlazohtla y en español yo te amo. A lo mejor si lo traducimos de manera literal es yo te amar, pero no, es yo te amo. El segundo o la segunda frase, él me ve, en náhuatl nechita, con una sola palabra, ¿ve? Ya estamos aglutinando, él me ve. Nechita, él, ella me ve. La parte, el nech es el objeto a mí. Ita es el verbo ver, raíz. Su significado sería, si lo traducimos de manera literal, me ver. Pero no, él me ve. Tenemos una nota adicional. El sujeto él no se marca explícitamente en este caso. ¿Por qué? Porque se sobreentiende. Entonces, por eso no se marca explícitamente. Y el otro, la otra frase es, nuestros corazones están contentos. En náhuatl, toyolome cualipaqui. Yolome cualipaqui, nuestros corazones están contentos. Parte esto, yolot, el plural me y cuali paqui. El to es nuestro, de nosotros. El yolot del corazón y su significado es corazón. El me es el plural de corazones. Y cuali, bueno, y paqui, feliz, contentos. Este sería el ejemplo número 3 sobre oraciones largos. El cuarto es levántate ahora. En náhuatl, shimowitzke. Shimowitzke. Levántate ahora. La parte shi es imperativo. Tú, hazlo. El mo es reflexivo a ti mismo. Witz, la raíz verbal de venir o subir. Y que, imperativo enfático, ahora mismo. Entonces, este es el cuarto ejemplo de oraciones largas, de cómo se aglutinan la palabra. Hasta aquí ¿hay alguna duda? Amo, Temastiani. Bien, entonces prácticamente son los que se trabajaron en estos días. Para los que no estuvieron la clase pasada, igual para que lo tengan en cuenta, este es el trabajo que se va a trabajar para estos días y ya si es que pudieran presentarlo la próxima semana, el lunes, pues estaría mejor, ¿no? Para, pues igual yo poder constatar, ver que sí están aprendiendo. Y bueno, esto sería prácticamente lo que es la aglutinación de la lengua náhuatl. Y pues con esto vamos a estar culminando de igual manera. Y para la próxima, pues vamos a iniciar con
con pluralizadores y posteriormente con la aglutinación para que ustedes tengan en cuenta y ese va a ser el orden de participación. Y bueno, no sé si ahorita tengan dudas, pues igual los comentamos, todavía tenemos un margen de tiempo para que ustedes expresen las dudas que a lo mejor tienen y las comentamos. Ajá. ¿Hay alguna Sebastiani. Payagualti? Este, pues yo tengo muchas dudas. En esto de la aglutinación, Sebastiani, este, ¿cuál es hay una regla para colocar la parte de cada palabra? Es ¿qué parte de la palabra es la que se coloca de cada palabra? Porque bueno, al ser aglutinante, consta de varias palabras, de dos o más palabras. Pues bueno, en general, sería la estructura, lo que está en pantalla. Sería la estructura, pero en algunos casos hay excepciones, porque nada más a lo mejor se forma con sujeto y objeto, podríamos decir. En algunas situaciones puede ser objeto y verbo, o dependiendo de cómo se forme la palabra. Disculpe, Sebastián, es que se escucha mucha interferencia. A Yo ver, creo por que ahí, alguien tiene su micrófono prendido. ajá, por favor, los que no estén participando, si hacen el favor de apagar su micrófono. Ajá. Entonces les comentaba, bueno, en general, esta es la estructura que está en pantalla. Pero digo que a lo mejor algunas palabras nada más se puede trabajar con sujeto y objeto, o puede ser objeto y verbo, o verbo y aspecto y tiempo, dependiendo de cómo se esté escribiendo o cómo es que se escriba alguna palabra. No sé si me doy a entender o pues por ejemplo, miren, aquí en estas palabras nada más se utiliza, por ejemplo, ticchiwa. Por ejemplo, nada más se utiliza el tic y chiwa. Acuérdense que el tic es un prefijo de los verbos irregulares. Entonces, Sebastián, disculpe. ajá, Para cada, o sea, por ejemplo, en el caso de, usted nos dice sujeto y objeto, verbo. Entonces, es la misma regla para cada sí, palabra. Es eh, hay una regla exacta para abreviar cada palabra, o pueden eh, ir algunas palabras completas. sí, 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 es correcto. Pueden ir algunas palabras completas. Ajá. Ok. Digamos que sería como, bueno, la estructura para bueno, para aprendices, pues. Ujú. Pero en sí, pues se puede realizar con palabras completas. Ujú. Sí, Temastiani Kamati. Sí, Disculpe, nada más, disculpe que soy un poquito lenta para aprender. Em, no se preocupe. Mire, por ejemplo, la palabra, es que nuevamente le voy a preguntar, la palabra, por ejemplo, mm, una palabra sería Tlazocamati. Entonces, Tla dice que es de personas, Ajá, pero pero nada más va la mitad ahí se escribe solamente la mitad de la palabra. O sea, se está abreviando a través de la palabra Tla, el, la, ¿sí?
que es solamente la mitad de la palabra, es la abreviatura de la parte de la aglutinación, de la palabra Sí. aglutinada. Pero en las siguientes palabras se coloca el principio de la palabra o se puede colocar el final de la palabra. Por lo regular es el principio Ok. de la palabra. O la Ajá. palabra completa puede ser O la también. palabra, ajá, sí, o la palabra Como dicen, completa. ¿no? Pues En yo algunas, lo escribo. hay excepciones, hay excepciones. Sí, Qué bueno, ahorita que es lo que quiero que comenten, ¿no? Porque igual, yo al presentarles esto, pues ya como que, para mí, siento que le entendieron, pero pues igual, no sé ustedes, por eso quiero que me digan, pues, qué inquietudes tienen sobre los trabajos o los temas que estamos presentando. sí, Temastiani, Tlazocamati. Ajá. Entonces, se podría entender que es una regla, este, que todas las palabras que se aglutinen o se abrevien, en este caso yo lo interpreto así, em, tiene que abreviarse con el inicio de la palabra. Sí. Ujú. No sé si está bien, si la regla o si Sí, sí, sí. se De especifica parte de otra de, manera. sí. Sí, 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 está en lo correcto. sí. Y Sí. usted dice, por ejemplo, usted menciona que para los principiantes, y yo soy principiante, yo a veces sí hago eso, este, em, aglutino una palabra, una palabra, o aglutino una frase, pero a veces abrevio solamente una palabra y luego ya la siguiente la pongo completa. Entonces dice, eso es para los principiantes, como yo, Ujú. pero em, hay reglas para poder entender la palabra, Sí, lo que de se hecho, está. sí, principalmente sobre las raíces. Por ejemplo, Ok. ajá, no sé si tenga alguna palabra. Y bueno, yo la repito mucho en el grupo, escribo mucho eso para grabarlas. Es como, Niyoltlazocamapaquichilililla, Ajá, que lo que significa es, mi corazón se siente feliz y agradecido. ajá. A ver, lo escribimos. Niyoltlazopaquicamachilililla. Niyoltlazo, Ni, yol, tlazo, tlas, tlazo, paqui, paqui, camachilililla. tla, chi, li, lilla. Ujú. Pues se entiende. Por ejemplo, Ujú. Niyol, Mi corazón ajá, eh, Tlazo, se siente Niyoltlazo, ujú, Paqui, habla de agradecer y Paqui Tlama, de estar feliz, entonces ajá, yo lo interpreto Tlamachili, Tlamatzin, infinitamente. ajá, sí, Ujú. sí, sí, Mi es eso. corazón se siente infinitamente Ujú. agradecido. Eh, Sí, ujú. pues, pues usted ya está avanzada. Ujú. Y pues, Porque le digo que esto es lo que tengo aquí en pantalla, es para que ustedes se introduzcan la aglutinación de las palabras. Ujú. Porque aquí está aglutinando pues varias palabras. ujú, Ujú. Sí, sí es mm, correcto. sí, Sí, pues, pues bueno, me se me hace sor- un poco complejo todavía, Sebastián, porque bueno, voy por palabras, entonces
creo que sí se me Pero dificulta sí, sí, porque, sí, es correcto. porque Es- yo creo que es ajá. importante aprender las reglas para no Sí, solamente grabar una palabra, sino escribir sí, varias sí, frases. sí, es correcto. Sí. Sí. Pues, Pero sí, le la verdad, digo, es correcto lo que escribió. Y se entiende. Ni yo la sopaquitla chililia. Ujú. Sí. Bien, entonces sí, hay caso alguien Camati, más. ¿O tiene más dudas sobre lo de la aglutinación? ¿Pueden poner el significado, Temastiani, de esa última palabra? Ajá. Ni yo. Ajá, como me decía la traducción, sí, Ana, Sebastián, Niyol es mi corazón, mi corazón, ajá. Niyol, se siente, bueno, aunque, bueno, esta es otra, ¿no? Porque yo al final pongo infinitamente, pero pero lo puedo traducir como mi corazón, a veces lo traduzco como mi corazón está infinitamente agradecido o se siente feliz, se siente agradecido y feliz en lo infinito, o es correcto o tiene que ser específicamente cómo va el orden de las palabras. No, no. Es que es lo que yo, lo que No hago, tiene lo que, que ajá, entendí. pues, es lo que les decía hace Ujú. un rato. Si lo traducimos de manera literal, pues no ajá, lo vamos a entender. Sí, se quema. sí, sí, Si lo traducimos parte por parte, o sea, no se va a entender. sí, ¿Mm? Entonces bien. sí, sería la traducción, pues mi corazón está infinitamente agradecido. Si Y está en feliz. un escrito, o sea, se interpreta en una forma, metafórica o Sí, florida, ¿no? O metafórica. poética. Exactamente, es Ujú. correcto. Sí, Sí, Ajá. las dos. sí. Sí. ¿El otro cuál decía? Mi corazón está infinitamente Ah, agradecido sí. y el otro. Mi corazón se siente infinitamente feliz y agradecido, Ujú, mi corazón se siente. infinitamente feliz y agradecido. Sí, ahí está. Ujú. Bien, ¿alguien más? Tlaxcomati Temazcal. Tlaxtlahui, Nictlasojkamati. Bien. Entonces, igual, les encomiendo los trabajos para que los realicen estos días. Le digo, cualquier duda, comentario, lo pueden escribir de manera personal o en el chat de Nahuatl, en el WhatsApp. Y pues vamos a estar disipando dudas. Y si no hay más dudas, pues hasta aquí le dejamos. Y les vuelvo a repetir, le digo que estos son ya prácticamente la última clase, pues ya la próxima semana ya nada más va a ser presentación de trabajos y Ujú. platicando con el hermanito Yaot, bueno, comentan que por mayoría de ustedes y de otros que están interesados, vamos
volver a iniciar con el primer módulo de Nahuatlastolí básico. Entonces, pues igual si ustedes a lo mejor se perdieron de alguna clase o estén interesados en volver a participar, pues adelante, serán bienvenidos. Ya estaremos iniciando, me parece que el lunes 23 de junio vamos a estar iniciando nuevamente con el curso y igual todavía estamos en pláticas de que si se va a dar el seguimiento de, de ustedes. Me imagino que pues algunos ya se apropiaron del taller del curso y pues a lo mejor ya quieren entrar para la continuación que sería el 2. Pero bueno, vamos, todavía estamos en pláticas y ya en su momento pues se les va a comentar si es que se juntan los que pues están interesados, pues seguimos. Y si no, les digo, pues pueden, por si se perdieron de alguna clase, no sé, pueden participar, pueden entrar y pues con gusto vamos a estar atendiéndolos. Entonces, si no hay algún comentario por parte de ustedes, pues nos estaríamos viendo dentro de 8 días para la presentación de los trabajos. Temastiani, y yo nada más le quería pedir que también tengo muchas dudas en los saludos, eh, y porque he visto que aparecen muchos, entonces yo tenía la idea de escribir los diferentes tipos y a ver si usted nos da este, bien el concepto, Oh, sí, porque eso. entonces yo voy a hacer como una tablita de de cuántas acepciones de buenos días, cuántas de buenas tardes, de buenas noches, y lo mismo de las contestaciones y de los, sí, de las contestaciones de las, ay, ¿cómo le puse? De los saludos, ¿no? No, De, de cortesías, contestaciones cortesía. de cortesía, como la Ujú. que estaba diciendo ahorita la hermanita Ana. Así que hay muchas también contestaciones de cortesía y así ya para ver si nos aclara, porque yo estaba bien confundido con una y con otra, pero así como las leo a veces y por ejemplo algunos hermanitos sí le ponen la traducción, entonces ya más o menos voy viendo cuál es la diferencia. Pero si hacemos una tablita, si hago una tablita y ya nos va diciendo usted el concepto completo. Sí, está bien. Muy Sí, bien. de hecho, bueno, se manejan Ajá, sí, variantes en relación a los saludos. A lo mejor, pues los más usuales, pues son los que vamos a estar trabajando. A lo mejor, por ejemplo, el de Panolti, el de ajá, Tlapoyahualti, ¿qué el más? de Tlanextili, todos Ujú. esos, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí en Sí, el Tlanestili, perdón, por ejemplo, ahí en el Tlanestili, algunos ponen Tlanesi y otros Tlanestili. Así, por ejemplo, esas pequeñas diferencias son las que yo quisiera tener, tener claro. ujú. Pues Y en sí, así digamos que entonces, bueno, rapidito nada más, Tlanesi es amanecer, ajá, Tlanesi, y ya Tlanestli pues ya se está refiriendo a cómo amaneciste, ¿no? Tlanestli, ah, Kentli ya, Tlanestli, ajá, cómo amaneciste o buenos días. sí. Ujú. Sí, sí, todas esas pequeñas terminaciones son las que a veces nos confunden. Bueno, a mí me confunden mucho.
Y a Sí, veces sí, ah, no sabemos cómo, bueno, yo no sé cómo contestar o cómo traducir la palabra. ujú. Entonces voy a tratar de hacer todas esas palabras, a ponerlas para ver si nos ayuda. Sí, Temastiani. sí, está bien. Ya Tlaxtlahui, Temastiani. lo sube en el grupo de WhatsApp y ya Ah, sí, quema. o igual me lo manda de manera personal y ya lo trabajamos. Quema, Temastiani, Temastiani. Ajá. Temastiani, esto no los va a dejar, ¿verdad? No los va a mandar. Sí, sí, porque este ya es el completo. Porque el que les compartí la clase pasada, no estaba contemplado el CAN en caso Ajá. de Quema, los Temastiani. realizadores. Gracias, Temastiani. Sí, Sebastián, es solo un comentario. sí, Eh, nos dice que el día 23 inicia nuevamente el curso para el curso básico. sí. Sí, entonces